Reciban un cordial saludo, mi nombre es Edison Andrés Rivera y junto con nuestro compañero Marlon Rodríguez vamos a dar una breve explicación de cómo usar 5 funciones las cuales son muy importantes dentro de la Excel. La primera de ellas es la función concatenar. Esta función consiste en unir información que está en diferentes celdas y así poder agruparla o agruparlo en una sola celda. Para usar esta función vamos a tomar como referencia el siguiente cuadro de datos. Como podemos ver, este cuadro contiene diferentes celdas en las cuales hay diferentes datos. Como ya sabemos, para comenzar una fórmula comenzamos con el signo igual. Para agrupar nuestros datos entonces nos paramos en la celda en la cual vamos a agrupar todos los datos. Damos igual y tomamos la función concatenar. Abrimos paréntesis y tomamos como texto 1 el primer nombre, separamos por punto y coma. Como segundo texto el segundo nombre, y así lo hacemos a lo largo de toda la fórmula. Por último, tomamos como quinto texto el número de cédula, cerramos paréntesis, damos enter y vemos que los datos quedaron reunidos en una sola celda. De eso se trata concatenar. Para que no nos queden tan agrupados, entonces vamos a tomar la fórmula y vamos a hacer unas pequeñas modificaciones que consisten en lo siguiente. Colocamos unas comillas y damos un espacio, el cual vendría a ser el espacio que hay entre palabra y palabra. Y usamos otra comilla, punto y coma, y esta operación la vamos a hacer a lo largo de toda la fórmula en los espacios que hay entre palabra y palabra. Listo, ahora ya tenemos separadas todas las palabras de la fórmula dentro de la fórmula, con la diferencia que en la cédula en vez del espacio vamos a utilizar dos puntos, que estos vendrían siendo para separar los nombres y apellidos del número de cédula, como lo vamos a ver a continuación. Damos enter y vemos que los datos fueron agrupados y separados debidamente estando dentro de la misma celda. Arrastramos la información y podemos ver cómo nos quedó agrupado o concatenados los datos. Vamos a usar otra forma de concatenar, que es utilizando el signo ampersand. Este signo lo utilizamos de la siguiente manera: damos igual, tomamos el primer dato, en este caso solo vamos a tomar el primer nombre y el primer apellido. Solo vamos a dar un corto ejemplo para que veamos cómo se usa este signo. Damos enter y vemos cómo quedó agrupado. Es decir, que lo podemos hacer de las dos formas. Una tercera forma sería la siguiente: vamos a funciones, ahí elegimos texto que ya está escogido, vamos a concatenar, damos a aceptar y nuestro primer texto sería nuestro primer nombre, por ejemplo. Nuestro segundo texto sería primer apellido y tomemos un tercer texto que sería el número de cédula. Damos a aceptar y de esta forma también vemos que quedaron agrupados nuestros datos en una sola celda luego de estar en diferentes celdas. De esto se trata la función concatenar. Y para que no nos queden agrupados, pues hacemos lo que hicimos en el primer ejemplo que dimos. Tomamos la fórmula y damos los espacios como lo hicimos anteriormente. La siguiente función es la función
extraer, que esta función consiste en sacar de una celda textos, cantidades o valores, es decir, poder sacar una determinada cantidad o un determinado valor de la manera que lo vamos a explicar enseguida. Para esta función tomamos como ejemplo el siguiente cuadro, en el cual podemos ver unos datos que tomé como ejemplo marca de llantas, dimensión y cantidad. ¿Qué vamos a hacer en esta función? Vamos a extraer el tipo de RIN. Movemos acá, la dimensión es 29580 R22.5, R22.5 que significa el RIN. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a extraer el tipo de RIN para tomar como ejemplo o para saber o mostrar cómo se usa esta función. Nos paramos en la celda en la cual vamos a agrupar o bueno, a extraer en este caso nuestros datos y hacemos lo siguiente, damos igual, usamos la función extrae, abrimos paréntesis y texto sería la celda en la cual se encuentra el dato que queremos extraer, punto y coma. Posición inicial. La posición inicial es a partir de qué carácter empieza el dato que necesitamos. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la posición 7. El siguiente paso sería el número de caracteres. ¿De cuántos caracteres consta nuestro dato? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, cerramos paréntesis, damos enter y exactamente RIN 22.5, que es el tipo de RIN el cual necesitábamos extraer, porque esta dimensión se refiere a unas ciertas medidas, a unas ciertas distancias y al tipo de RIN que tiene una llanta y acuerdo a su contorno. Copiamos y vemos que todos nuestros datos son correctos. Nuestra tercera función es la función mayúscula. Bueno, en este caso minúscula, perdón. ¿De qué se trata esto? Es de convertir una palabra que está en mayúscula y llevarla a mayúscula usando una función, la función que acabamos de mencionar. Entonces hacemos lo siguiente, nos paramos en la celda donde vamos a ubicar nuestro texto y colocamos la función minusc. Debemos escribirla. Abrimos paréntesis y buscamos la celda en la cual se encuentra el texto que vamos a llevar o que vamos a convertir al minúscula. Cerramos paréntesis, damos enter y vemos que esta función nos ayudó a cumplir el objetivo que estábamos buscando. Otro ejemplo es el siguiente. O bueno, acá mismo podemos ver cómo podemos convertir una función, un texto que está en mayúscula utilizando la función, perdón, que está en minúscula utilizando la función mayúscula. Nos paramos en la columna, en la celda donde vamos a ubicar nuestro texto. Usamos la fórmula, perdón, mayúscula
abrimos paréntesis y vamos a la celda donde está ubicado nuestro texto, cerramos paréntesis, damos enter y vemos cómo se nos ha transformado el texto como lo necesitamos. Otra función, o como quinta función que habíamos mencionado antes, era la función de nombre propio. Vamos a tomar como ejemplo nuestros nombres, el mío y el del compañero Marlon Rodríguez. Acá vamos a utilizar la función de nombre propio. Nos paramos en la celda donde vamos a ubicar nuestro nombre propio y hacemos lo siguiente: buscamos la función que se llama nom propio, abrimos paréntesis y vamos a buscar el texto o la celda en la cual se encuentra nuestro texto, cerramos paréntesis, damos enter y vemos cómo ha ocurrido el cambio de estar todo en mayúscula a un nombre propio. Entonces, en resumen, vimos cómo usar la función concatenar utilizando la función concatenar. Como segundo punto, vimos cómo usar la función extraer utilizando la función extrae. Cómo convertir de minúscula a mayúscula utilizando la función mayúscula. Y cómo convertir de mayúscula a minúscula utilizando la función minúscula. Y cómo convertir cualquier texto o cualquier tipo de nombre que tengamos redactados utilizando la función nom propio, que esto nos ayuda a convertir, pues si tenemos, por ejemplo, como vimos en la exposición, los nombres o nuestros nombres en minúscula, solamente en minúscula o solamente en mayúscula, nos ayuda a ayudarlos a convertir en nombres propios. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.